Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. La controversia causada por el triste caso de una niña guatemalteca de 10 años que quedó embarazada como consecuencia de una violación ha llamado la atención de la prensa internacional y ha servido para resaltar la cruel realidad que, según la Organización de Protección del Menor, se reportan más víctimas de abuso sexual infantil en la comunidad latina que en otros grupos raciales o étnicos en Estados Unidos. De hecho, a través del país se estima que cada 73 segundos una persona es víctima de abuso sexual y que cada 9 minutos esa víctima es un niño. Por eso, hoy en Línea Directa vamos a tener una amplia conversación sobre el tema del abuso sexual infantil con la psicóloga, la doctora Gabriela Romo, quien nos brindará herramientas sobre lo que podemos hacer como madres de familia en el hogar para proteger a nuestras hijas o hijos de este peligro. Doctora Gabriela Romo, gracias por estar con nosotros en Línea Directa. Gracias, Andrea. Las palabras no son suficientes para describir el horror del caso de la niña de 10 años en el estado de Ohio que no solo sufrió múltiples violaciones, sino que quedó embarazada y casi fue obligada a tener el hijo del criminal que la asaltó. El acusado es latino, un conocido de la familia de 27 años. Doctora, comencemos por entender qué es el abuso sexual infantil. El abuso sexual es cualquier tipo de comportamiento, de contacto que sea de naturaleza sexual. Por ejemplo, pueden ser los roces, los tocamientos, las caricias. O sea, no nada más es la penetración o una relación sexual. También tiene que ver, por ejemplo, masturbarse frente al menor. También puede ser, por ejemplo, mostrarle pornografía a ese menor. Entonces, tiene que ver con todo lo que sea de naturaleza sexual, necesidad siquiera de que haya un contacto físico. Como hemos dicho, el acusado en el caso de la niña de 10 años es un hombre latino. ¿Por qué es que casos de abuso sexual suceden con tanta frecuencia en las familias hispanas? Fíjate que viendo las estadísticas muestra que o sea, hay más prevalencia dentro de otros grupos étnicos que dentro de los latinos. Sin embargo, vemos que una cuestión más como para medir sería el nivel socioeconómico, los valores, la situación que está corriendo estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, una comunidad latina. Entonces, tiene que ver con, por ejemplo, los valores que hay frente a la familia, ¿no? El valor que se le tiene a la virginidad, el rol de la mujer. También, por ejemplo, esas situaciones circunstanciales. Por ejemplo, en las familias latinas está sucediendo cada vez con mayor incidencia que nada más a la cabeza está la madre, que ya no hay un padre presente. Entonces existen más vulnerabilidades para estas niñas o para estos niños. Lo mismo que decía, por ejemplo, a nivel socioeconómico. Entonces, en familias de escasos recursos, por ejemplo, están más vulnerables los menores. Y esto hace que haya más frecuencia o incidencia de abuso sexual. Ahora, también existen barreras. Entonces, dentro de las estadísticas, a pesar de que el número pudiera ser más alto dentro de las familias afroamericanas o en los nativos, posiblemente, y aquí es donde hay como que un área gris, pero creemos que hay más casos que no se reportan. Y esto también tiene que ver mucho con la situación migratoria de las familias, con la barrera del idioma, con la vergüenza, con el valor que hay dentro de la familia o de no querer romper las familias. Entonces estamos hablando que posiblemente es muchísimo más alto los casos de abuso sexual a los menores. Y ahora relacionemos esta situación con la crisis del COVID, que también ha complicado las finanzas de nuestros hogares y muchas madres de familia han sido obligadas a dejar a sus hijas en manos de familiares o personas conocidos para poder ellas trabajar y pagar el alquiler y la comida. En muchos casos, las guarderías son demasiado costosas para nuestras familias. Basada en su experiencia, doctora, ¿qué puede hacer una madre que se encuentre en esta situación para proteger a sus hijos del abuso sexual?
Bueno, yo creo que como madres, lo mejor que igual podemos hacer es ayudarles a darles las herramientas para prevenir estos casos. Entonces, como padres hay que hablar mucho con nuestros hijos, de decir qué es lo que está bien y qué es lo que no, qué es lo que sí es normal y qué es lo que ya no. Por ejemplo, hablar con ellos, decir, bueno, nadie te puede tocar, ¿no? Nadie puede tocar tu cuerpo, ¿no? Sobre todo en estas zonas privadas, ¿no? Si te dicen que hay secretos buenos y que este sería uno de ellos, en donde no le digas a tu mamá lo que te voy a enseñar o lo que quiero hacer contigo, esto es una situación de riesgo y es de que eso no se permite y principalmente aquí es cuando hay que reportarlo, ¿no? A esa madre o a los guardianes que están al cargo de nuestro cuidado. Hay que monitorear mucho, hay que hablar con ellos del lenguaje también y decirles que, bueno, pues a veces se dan estas situaciones que no es culpa de uno, pero que inmediatamente hay que reportarlo porque eso es algo indebido, es ilegal, es un crimen de hecho, es algo que no debe suceder. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos que inmediatamente, si se sienten incómodos o sienten alguna sospecha o les da miedo o ven alguna de estas señales, inmediatamente tienen que salir de esa situación y hay que pedir ayuda. Y esa ayuda puede ser a cualquier otro adulto que le tengan confianza o a sus padres, ¿no? A la persona que lo cuida. A veces como madres de familia no sabemos ni cómo abordar estos temas y quiero compartir algo que la pediatra de mis hijas les dice a mis hijas y me enseñó, y es que lo que te cubre el traje de baño son tus partes privadas que nadie te puede tocar. Entonces yo creo que es una manera muy simple de decirle a nuestras hijas e hijos eso, que lo que te cubre el vestido de baño son tus partes privadas y no, nadie las puede tocar. Eso es una manera de pronto un mensaje claro. Sabemos que casi Claro. siempre el agresor es un miembro de la familia, lamentablemente, o alguien cercano a quien le tenemos confianza. ¿Qué le diría a una persona que le dice una hija, un hijo, nunca se le debe confiar a un hombre, sin importar si sea un familiar, el padrastro o un amigo de la familia? También aquí estamos como generando un mensaje tal vez encontrado de hacer que nuestras hijas, por ejemplo, le tengan miedo a los hombres o cómo se maneja esta situación, doctora. Yo creo que la mejor manera es decir de cualquier persona. O sea, hay que tener cuidado de cualquier persona que quiera pasarse, ¿no? Que quiera, y aquí dar esos ejemplos muy claros, que te quiera tocar, que quiera masturbarse, que quiera acariciarte, que quiera mostrarte pornografía, o que te quiera mostrar, hacer sentir miedo, ¿no? De que, bueno, si tú le dices, algo malo te va a pasar. O sea, es de cualquier persona, independientemente de la cercanía que haya, ya sea porque sea un vecino, una amistad, un familiar, de cualquier persona. Que yo creo que más que decir de ten cuidado de tu padrastro o ten cuidado del tío, es más bien de cualquier persona que haga este tipo de cosas, ¿no? O que te haga sentir incómodo. También los abusadores amenazan a los niños para que no cuenten lo que está sucediendo. A la misma vez, muchos niños pues sienten vergüenza y sufren en silencio. ¿Qué debemos observar y prestar atención en el comportamiento de nuestros hijos que quizás están siendo víctimas de abuso sexual? Bueno, son como muchas señales y de hecho, como bien decías, o sea, muchas veces esto se vive, se sufre en silencio y por lo tanto aquí los padres tienen que tener mayor cuidado. Y por ejemplo, hacer caso a las señales de cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento. Y puede ser que sean más claros en los niños más chicos, por ejemplo, que empiezan otra vez a mojar la cama, a pesar de que ya no están en edad, que lloran por cualquier razón, que tienen pesadillas o que, por ejemplo, hablan de palabras que no son tan de adultos, que tiene que ver con cuestiones sexuales, ¿no? O sea, que dice uno de dónde lo aprendió, ¿no? O que vemos que tienen, por ejemplo, infecciones urinarias. Estos pueden ser algunas señales o que muestran, por ejemplo, heridas, ¿no? De que alguien los tocó con fuerza o pueden estar sangrando también en sus partes privadas. Y en los chicos, a los adolescentes, por ejemplo, vemos que puede ser que ahora
estén más agresivos, ¿no? Que no quieran ir a la escuela, que no quieran convivir. Posiblemente ellos digan, no quiero ir a casa de, ¿no? De esa persona que los ha abusado o los ha maltratado. Entonces, a veces es de acuerdo a la edad, porque luego los niños pequeños no tienen el vocabulario, pero nos dejan ver con estas señales. Y a veces los más grandes sí tienen el vocabulario, pero hay esta sensación tan fuerte de vergüenza que no lo dicen. Pero vemos estos cambios en su estado de ánimo, en su comportamiento, en el rendimiento en la escuela, en qué tanto se quieren abrir con nosotros o no. Esas son algunas señales y aquí hay que prestar mucha atención y si hay alguna pequeña sospecha, pues más vale tomarlo en serio porque puede ser que esto sea una indicación de que ha habido abuso sexual. Se dice mucho que cuando hablamos de abuso sexual siempre se le debe creer al niño cuando dice que algo le ha pasado. ¿Está de acuerdo? Porque a veces muchas mamás creen que los niños mienten, pero ¿en qué momento y cómo obtener estas herramientas para saber si el niño tiene la razón o siempre se debe decir que el niño tiene la razón? Yo considero, en mi opinión, que estas acusaciones deben de tomarse con mucha seriedad y darle la importancia que debe ser. La primera reacción de los padres es sumamente importante porque esto puede retraumatizar a la víctima. Entonces, sí se le debe tomar con seriedad y tomarlo como algo, como una acusación real. Ya después, si vienen toda una investigación y resulta que no, esa es otra cosa. Pero la gran mayoría de los casos, cuando un menor se atreve a decir, es porque sí ha sucedido. Y entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces los padres no quieren ver la realidad, ¿no? Por muchas razones y por lo tanto le justifican, ¿no? De, no hubo una malinterpretación, así juega, ¿no? De tosco tu vecino contigo, no seas exagerado, lo que es que tú tienes celos, quieres llamar la atención. Y esto puede ser sumamente peligroso y además, por lo general, no es así. Por lo general, estas acusaciones son reales. Entonces, mejor hay que tomarlas como reales y darles la seriedad y la importancia que para ese menor está en ese momento viviendo. Estamos conversando con la doctora Gabriela Romo. Vamos a una breve pausa y seguimos enseguida hablando de este tema, abuso sexual infantil, aquí en Línea Directa. Ya volvemos. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Para todas las madres de familia, lo más importante es el bienestar de sus hijos. Por eso es tan importante que siempre estemos conscientes que el 93% de los perpetradores de abuso sexual infantil son personas conocidas por su víctima y tristemente un 34% son miembros de su propia familia. Estamos conversando con la psicóloga, la doctora Gabriela Romo, sobre el abuso sexual infantil en la comunidad latina. Doctora, uno de los aspectos más preocupantes del caso de la niña de 10 años que mencionábamos en el segmento anterior, que quedó embarazada, es que como consecuencia de las nuevas leyes en contra del aborto, esta criatura casi fue obligada a tener el hijo del abusador. Afortunadamente, la niña pudo recibir cuidado médico en otro estado, pero tenemos que estar muy conscientes que las nuevas leyes no reconocen ninguna excepción por incesto, violación o la salud de la madre. ¿Cuál es el impacto psicológico en una niña menor de 12 años que se vio obligada a tener el hijo de su violador? Hay que tomar en cuenta que no solamente fue la violación lo que puede tener un impacto psicológico en la menor, sino también lo que viene después, ¿no? El quedarse embarazada. Y eso que conlleva implicaciones negativas. Por ejemplo,
lo vemos mucho que las escuelas rechazan a los menores de edad que, por ejemplo, en la adolescencia quedan embarazados. Ahora imagínate a una menor de 12 años que ni siquiera ha llegado a la adolescencia. Entonces hay un mismo rechazo por parte de su grupo. Y eso tiene una implicación, por ejemplo, en su estado de ánimo, en su autoestima. Esto puede llevarte también a enfermedades de la salud mental como la depresión, el estrés postraumático, también ansiedad, problemas de desorden alimenticio, o sea, un sinfín de problemas que son como parte de las consecuencias, no nada más por la violación, sino por las implicaciones. Ser madre a una edad tan joven, por ejemplo, o simplemente quedar embarazada, y aparte en una situación así, que es horrorizante, tiene definitivamente secuelas, y no solamente a largo plazo, ¿no? Que uno diría, bueno, posiblemente, no, es que sí suceden a largo plazo y también a corto plazo, o sea, que tiene unas implicaciones a partir de esa violación y en estas circunstancias, ¿no? Sobre todo siendo una menor de edad y quedar embarazada y además, bueno, pues todo lo que supimos que pasó en las noticias, ¿no? O sea, de pronto se vuelve también esto algo público, ya ni siquiera algo privado, y esto también puede llevar una gran carga en la persona de vergüenza, una carga moral muy fuerte. Es importante reconocer que existen muchísimos más casos de jóvenes o teenagers que sufren de abuso sexual que niños menores. Como madres de familia, ¿qué podemos hacer para reconocer estos casos y para proteger el bienestar de nuestras hijas? Bueno, pues tratar de enseñarle a nuestros hijos, como decía antes, ¿no? El prevenir, pero también qué hacer. Yo creo que nosotros como cuidadores somos las personas que les podemos dar esas herramientas y decirles claramente, ¿no? De qué se trata, qué es un abuso sexual desde temprana edad. A veces nos esperamos a que lleguen a la pubertad, a la adolescencia para hablar de estos temas porque a nosotros mismos nos da vergüenza, pero es mejor hablarlos a tiempo para poder prevenir. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestras hijas, para hablar de estos temas, independientemente de las edades, para prevenir, ¿no? Y hablar de esto en prevención es hablar claramente, es enseñarles lo que es indebido, que tiene que ver con caricias, con tocamientos, con enseñar pornografía, con tocar, con que las tocan o que la otra persona se masturbe. Todo este tipo de cosas que son sexuales, yo creo que nosotros como padres o como cuidadores tenemos esa responsabilidad antes de que suceda. Y si ya sucedió, es nuestra de reportarlo porque esto es un crimen. Hablemos y enfoquémonos de los jóvenes. ¿Cuál es el impacto psicológico en ellos específicamente cuando sufren un abuso sexual, especialmente de alguien a que probablemente le tenían confianza? Pues el impacto psicológico también es muy fuerte, ¿no? Vemos, por ejemplo, que continúa el trauma a pesar de que ya sucedió el incidente, puede continuar años después. Vemos que tienen, por ejemplo, problemas para relacionarse con otras personas, vemos mucha culpa, vemos muchos sentimientos de pérdida de confianza, ¿no? En sí mismos, o sea, autoestima baja. Y esto nos lleva a depresión, nos lleva también a tener síntomas de ansiedad. Son como que los trastornos más típicos, ¿no? Que vemos, o sea, trastornos que tienen que ver por estrés postraumático, depresión y ansiedad. Esos son como los más típicos, pero también puede haber otros sentimientos, como decía, de culpa o bien de autoestima baja. Digamos que un niño, una hija adolescente nos cuenta acerca de un abuso sexual. Me imagino que obviamente para ningún padre de familia esto es fácil de tomar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos para pedir ayuda? ¿Cuál debe ser la primera reacción para un padre o una madre de familia cuando viene uno de sus hijos a decirle que ha sido víctima de abuso sexual? Bueno, lo primero es escuchar, ¿no?
tratar de tener toda la empatía, entender bien cómo se está sintiendo nuestro hijo o nuestra hija. A partir de ahí, hablar con ellos y decir que esto no se va a quedar así, porque esto es un crimen. Y aquí es donde hablaba también que es responsabilidad de estos padres de reportarlo. Y a pesar de que no estén muy seguros de que esto es un incidente para reportarlo, repórtenlo. Y para eso están los servicios de protección al menor, que estén abiertos 24 horas, todos los días del año, para ayudar a los menores, protegerlos y hacer algo al respecto. O sea que, pero la primera reacción, sumamente importante, y esa primera reacción es escuchar atentamente, activamente, y no minimizarlo o negarlo, sino proteger y dar ese mensaje de que vamos a hacer algo al respecto y además, por supuesto, hacer sentir cómodos y protegidos y seguros a nuestros hijos. Como lo mencionas, hay organizaciones de protección para el menor, hay instituciones que están ahí para ayudar a los padres de familia y a las familias en general en estos casos, pero ¿en qué momento se debe llamar entonces a la policía directamente? Inmediatamente. Aunque haya sospechas, se debe de reportar inmediatamente. No es de nosotros, ¿no? Empezar a hacer esa investigación, o sea, ese va a ser de las autoridades, de los cuerpos institucionales que tienen profesionales, ¿no? O sea, no se eche toda esa responsabilidad, sino que deja a las autoridades que trabajen y que van a hacer lo correcto. Además, otra cosa que yo recomiendo es que busquen a un profesional, además de reportar la parte criminal, sino también para ayudar a los menores a que puedan procesar lo sucedido y que ese trauma no se quede con ellos y que siga teniendo un efecto, sino que al contrario puedan salir adelante y puedan manejar una situación, porque además no solamente acaba con que hubo una violación o si hubo un embarazo, no, sino que vienen estas secuelas y aquí es importante entonces ese acompañamiento y esa ayuda de profesionales para que esto no tenga ramificaciones a largo plazo. Lo mencionas al principio en el primer segmento sobre el estatus migratorio. Algo que sucede en nuestras familias latinas es el miedo a denunciar cualquier caso en general y sobre todo cualquier caso de abuso sexual por el miedo a su estatus inmigratorio. ¿Qué les podemos decir a las familias al respecto? Que no hay que tener miedo. Su situación migratoria no tiene nada que ver en una situación así. Al contrario, esto es algo que las autoridades no le van ni siquiera a preguntar, ¿no? O que vaya a haber represalias sobre su situación migratoria. Es más, de hecho, hay protección para las víctimas de delitos sexuales, no solamente a los menores, sino también hasta para los padres. Entonces, no debe tener miedo de reportar una situación así porque su estatus migratorio no tiene nada que ver y al contrario, el país protege a las víctimas. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Romo, por este contacto para Línea Directa. Como siempre, un placer, tenerte con nosotros aquí en este programa. Gracias por la información y sobre todo las herramientas claras y precisas para los padres de familia en caso de que sus hijos estén siendo víctimas, hayan sido víctimas o prevenir que sean víctimas de abuso sexual infantil. Muchas gracias, Andrea. Ha sido un placer. Ustedes quédense con nosotros, vamos a una breve pausa y regresamos en instantes. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Okay. Hola. Ahora en español. COVID ha sido una batalla supremamente larga. Nos ha impactado de una manera u otra esta pandemia. Todos estamos agotados. Hay muchísima información afuera
Hoy les quiero compartir unos mensajes muy importantes. No estamos combatiendo el mismo virus del 2020. Estas variantes pueden ser más infecciosas y más difíciles de controlar. Lo bueno es que tenemos vacunas y las vacunas funcionan. Estar al día con vacunación nos da la protección máxima para evitar infecciones graves y ayuda a evitar hospitalizaciones. Las vacunas son seguras y definitivamente son mucho mejor que adquirir la enfermedad de COVID-19. Lo bueno es que podemos vivir vidas buenas y con seguridad. Para más información puedes ir a detidepende.org. Le damos las gracias a la doctora Gabriela Romo, quien participó en este programa de Línea Directa con un tema clave para nuestras familias latinas, el abuso sexual infantil. Como conocimos en el programa de hoy, hay herramientas, hay recursos disponibles, hay organizaciones que protegen el menor, pero también tenemos el recurso en nuestras manos, que es llamar a la policía. Sin importar el estatus migratorio, es muy importante que nosotros podamos denunciar a los agresores que tal vez están haciendo sufrir a nuestros hijos víctimas de abuso sexual infantil. También aprendimos cómo reconocer alguna situación para prevenir que nuestros hijos sean víctimas o para tratar una situación que lamentablemente puede estar sucediendo en casa. Espero que este programa les haya sido de su interés. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Gracias. Hasta la próxima.